Hola, buenas tardes. Vamos a continuar en la sesión de hoy a realizar algunos ejemplos más sobre el tema cinemática rotacional. Les muestro aquí en pantalla las fórmulas del movimiento circular uniformemente acelerado, las cuales podemos encontrar en la página 13. Aquí hay más fórmulas y también en la página 17 del problemario. Ya habíamos platicado en la sesión anterior que estas fórmulas las obtenemos a partir de una traducción diciéndolo de esta manera, ¿no? Es una traducción de las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, las traducimos con las variables cinemáticas en movimiento circular. Ahora la velocidad se denota con la variable omega, que es como una W, la aceleración con la variable alfa, el desplazamiento con la variable delta teta y el tiempo permanece igual. Además les planteaba unas fórmulas que relacionan las variables lineales con las variables angulares. Estas fórmulas están diseñadas para trabajarse solamente con radianes. Entonces no podemos meter aquí velocidades que están en revoluciones por minuto. Siempre tenemos que convertir a radianes por segundo o bien la aceleración que esté en radianes por segundo cuadrado. Tenemos aquí la de velocidad lineal relacionada con el radio y la velocidad angular, la fórmula para la aceleración tangencial, que es radio por aceleración angular, esta fórmula que me indica el desplazamiento en función del arco S y el radio. Recordemos que el radio es la distancia de la partícula que está en movimiento en una trayectoria circular respecto al eje de rotación. Y tenemos también la aceleración centrípeta, que es una aceleración que se produce debido a la fuerza centrípeta que genera una tracción del cuerpo en movimiento hacia el centro de rotación. La clase anterior estudiamos el problema número 30 de la página 31 de una centrifugadora. Este problema está en tus notas y agregamos un cuarto inciso, el inciso D. A continuación, vamos a realizar el problema número 35, que está en la página 31 y página 32. Te doy unos segundos para que lo ubiques en tu problemario. Bien, leo la redacción del problema. Dice, una turbina Pelton realiza un cambio de velocidad de 1200 RPM a 3000 RPM. Este cambio de velocidad dura 12 segundos. Inciso A. ¿Cuál es la aceleración generada durante ese cambio de velocidad? Inciso B. ¿Cuál es el número de vueltas dadas en este tiempo? Bien, después de terminar estos dos incisos, te voy a agregar un tercer inciso, pero ese ahorita te lo voy a redactar en la pantalla. Entonces, pues tenemos una turbina Pelton. La turbina Pelton se caracteriza por tener solamente dos aspas. Bien. Nos están diciendo que la turbina presenta un cambio de la velocidad y nos dan dos velocidades. Una primero de 1200 revoluciones por minuto. Observa cómo no pongo RPM, sino revoluciones por minuto. Y otra velocidad, pero de 3000 revoluciones por minuto. Son velocidades angulares, por lo tanto recuerda que nuestra nueva variable es omega, W. Velocidad inicial, velocidad final, y además nos dicen que este cambio de la velocidad se efectúa en 12 segundos. En el inciso A nos preguntan la aceleración generada. Inciso A nos preguntan la aceleración
y yo te voy a especificar que me des la aceleración en radianes sobre segundo cuadrado. Bien, lo primero a identificar es la fórmula con la que vamos a trabajar. Observamos que tenemos las variables velocidad inicial, velocidad final, tiempo y aceleración. Por lo tanto, hay que buscar una fórmula que relacione esas cuatro variables. Observamos que en esta fórmula, la que relaciona esas cuatro variables, pues es la primera. ¿Ok? Esta es la fórmula con la que vamos a trabajar. Bien, nuestra respuesta la queremos en radianes sobre segundo cuadrado y observamos que las velocidades están en revoluciones por minuto. Por lo tanto, será necesario realizar una conversión. 1200 revoluciones por minuto las quiero cambiar a radianes por segundo. Si yo quiero tener radianes, las revoluciones se van a convertir a radianes, revoluciones abajo para que se cancelen. Los minutos, la segunda conversión, se van a cambiar a segundos, los minutos van arriba. Y ponemos las equivalencias. Una revolución es igual a 2 pi radianes, un minuto es igual a 60 segundos. Para obtener valores con mayor precisión, vamos a trabajar con la constante pi. Es decir, voy a multiplicar 1200 por 2 entre 60 y obtengo que esta velocidad es 40 por pi, 40 pi radianes. Trata de manejarlo de esta manera para no perder muchos decimales. 40 pi equivaldría aproximadamente a 125.664 radianes sobre segundo. De igual manera, vamos a realizar la conversión de la velocidad final. Bien, aquí abajo ya realicé la conversión de 3000 revoluciones por minuto a radianes sobre segundo. Nos da un resultado de 100 pi radianes sobre segundo, que es lo equivalente a 314.159. También aquí arriba ya despejé la aceleración angular. Hice una corrección, aquí tenía F, pero ahora es inicial. Y para encontrar la aceleración, sustituyo los datos y obtenemos el valor de la aceleración angular. Al sustituir los datos, pues tenemos velocidad final 100 pi menos 40 pi sobre 12 segundos. Y fíjate cómo operamos el pi. Simplemente se hace la resta 100 entre 40, 100 menos 40, 60 pi entre 12. Y hacemos la división entre 60 entre 12, que nos da 5 pi radianes sobre segundo, que es lo mismo que si lo expresamos en este decimal de 15.708 radianes segundo cuadrado. Y entonces esta es la aceleración angular, ¿ok? La puedes dejar expresada en pi o ya al final expresarla con un valor y sus decimales. Ahora, en el inciso B, nos preguntan cuántas vueltas dio durante este tiempo. ¿Cuántas vueltas dio? Se refiere a la variable desplazamiento. Nos están preguntando cuántas vueltas, desplazamiento. Y de manera específica nos piden la unidad revoluciones. Cuando en la redacción aparezca la palabra vueltas, eso significa que van a ser revoluciones.
Utilizando los datos iniciales, velocidad inicial, velocidad final y tiempo, busca qué fórmula puedes utilizar para calcular las revoluciones. Trata que sea una fórmula que no tenga aceleración. Bien, y entonces vamos a utilizar la fórmula desplazamiento es igual a velocidad final más velocidad inicial entre 2, es decir, velocidad promedio por el tiempo. ¿Qué datos utilizar? Aquí tienes varias opciones. Lo que te tiene que quedar claro es que si vas a utilizar las velocidades en radianes sobre segundo, vas a utilizar el tiempo en segundos. Pero como la pregunta nos dice cuántas revoluciones, pues es válido también que utilices los datos que se nos dan en un inicio. Solamente debes de considerar que el tiempo lo necesitas convertir. No puedes seguir utilizando 12 segundos, sino que los segundos necesitas cambiarlos a minutos, porque las velocidades tienen minutos. Entonces hay que dividir 12 entre 60 y nos da un tiempo de 0.2 minutos, que es el que voy a utilizar para sustituir aquí. Te repito, puedes utilizar cualquiera de los datos, solamente si vas a utilizar revoluciones y minutos, que el resto de las variables estén en revoluciones y minutos. Si utilizas radianes y segundos, pues que el resto de las variables estén en radianes y segundos. Pues bien, al utilizar estos datos, me resulta que el objeto, la turbina, dio 720 revoluciones. Si hubieses realizado los cálculos con los valores decimales y no con los valores de pi en radianes, aquí te hubiese dado un valor cercano a 719. Este valor, como observas, es un valor muy preciso, 720 cerrados. Es por eso la ventaja de utilizar los datos originales de 3000 y 1200 o bien los datos que contienen el pi. Lo que sucede es que el número pi es un número irracional que nunca termina. Es por eso que las respuestas se pueden volver un poco inexactas. Ahora vamos a plantear un tercer inciso que no viene en la redacción, pero que yo te quiero agregar. Bien, este es el inciso adicional que dice, ¿cuál es la aceleración tangencial de una partícula que está a 10 centímetros respecto al eje de rotación? Entonces, nos preguntan aceleración tangencial. Ya te había planteado yo una fórmula de aceleración tangencial que puedes revisar en tus notas. Y la fórmula para aceleración tangencial es radio por aceleración angular. Es necesario que la aceleración tangencial la des en metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué es lo que necesitamos multiplicar? El radio por la aceleración angular simplemente. Esta medida que nos dan de 10 centímetros es precisamente el radio, ¿de acuerdo? Ese dato de radio no necesariamente significa el radio respecto de la circunferencia de la circunferencia de la turbina, sino que significa el radio, o sea, no necesariamente tiene que ser esta longitud, ¿ok? Podemos estar estudiando una partícula que está aquí, en esta aspa, y bueno, esta partícula resulta que está a 10 centímetros respecto al eje de rotación, ¿ok? Entonces, este es el valor del radio que vamos a estar estudiando. Y recordemos que la aceleración angular que obtuvimos fue de 5pi. Bien, entonces esos datos los sustituimos en la fórmula de aceleración tangencial, recordando que nuestras variables deben de estar en radianes. Aquí tenemos ya los datos convertidos, sustituimos en la fórmula y me da como resultado la aceleración es 1.571 metros sobre segundo cuadrado. Nota que los radianes se omitieron porque el radian es una unidad adimensional.